Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Es un gusto realmente saludarles nuevamente aquí en este nuevo año 2021 y nuevamente pues estamos aquí con nuestro queridísimo amigo, el licenciado Carlos García. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, Homero? Muchas gracias. Buenos días a todos y un gusto de estar aquí compartiendo nuevamente en estas cápsulas para ustedes. Excelente, pues felices, felices porque hemos recibido un nuevo año y ahora qué. Pues damas y caballeros, pues acuérdense que en IMA tenemos siempre el a bien el poder compartir con ustedes herramientas valiosas que pueden servirles para que ustedes puedan vivir pues cada día mejor, que puedan tener algunas herramientas que puedan servir para que puedan tener aquella vida que inclusive soñaron en el 2020 que por muchas situaciones pues no tuvimos la oportunidad muchos de poder desarrollar ciertas cosas, pero este año estamos muy felices de poder compartir contigo, con ustedes, pues esta gran experiencia, esta energía, inclusive esta alegría, este gozo de poder recibir este año 2021. ¿Cómo ves, Carlos? Perfecto, me parece excelente. Y justamente con esta misma energía que tenemos para iniciar el año, tenemos que hacer el recuento de los daños, ¿no? Ahora sí, de cómo nos fue con el 2020, que vaya que fue un año muy complicado para todo el mundo. Y partimos desde esta parte, desde esta misma energía en donde pues lo importante es comenzar con un feedback, ¿no? Este feedback que nos va a permitir, que nos va a dar la oportunidad de hacer un análisis profundo con respecto a cómo nos fue. Creo que es súper importante porque para siempre en cualquier lugar, para poder avanzar, tienes que medir tus objetivos, tienes que identificar cuáles fueron tus fallas, cuáles fueron tus estrategias, para así renovarte y encontrar nuevos caminos. Y algo súper importante dentro del feedback es darnos cuenta en este 2020 cuál es la sensación con la cual yo me quedo, una sensación general porque si bien comprendemos que el 2020 para nosotros fue un año aquí en México complicado, digo a nivel mundial lo fue, pero para México fue especial porque este tema de la pandemia, el estar guardados, el estar encerrados, nos ha llevado a un confinamiento. Y el confinamiento hay dos formas de verla, o lo vimos como un potencial para unir lazos, para desarrollar relaciones, para encontrarnos a nosotros mismos, o podemos haber encontrado mucha agresividad, mucha hostilidad en nuestras relaciones y haber encontrado muchos conflictos. Pero también en nosotros mismos, qué tan cómodo me sentía yo en casa, qué tan cómodo me sentía con esta sensación de estar encerrado. Entonces se vuelve muy complejo. Entonces la sensación tendríamos que darnos cuenta si fue un avance o fue sentirnos estancados. Este año ha sido sumamente productivo para mucha gente, te lo comparto, para mí fue muy productivo. La pandemia vino a dar una pausa que le dio un nuevo enfoque, le dio un nuevo sentido, le dio un nuevo camino a muchos proyectos, a muchos planes. Y yo estoy sumamente agradecido porque aunque la pandemia sí, claro, por muchas cosas nos afectó, por supuesto, pero en lo personal siento que también fue un nuevo progreso, un nuevo momento. Y en la parte del estanque, hay mucha gente que lo ve como un año perdido, como este año, no sé, como un año negro, oscuro, donde a lo mejor no hubieron como tantas posibilidades, ¿no? Y esta parte que en nosotros mismos marca nuestro desarrollo personal. Por En supuesto. mi propio desarrollo personal, en el de las personas que nos están viendo y nos están escuchando, podremos darnos cuenta realmente qué tanto nos ha funcionado este año. Si nos dio la oportunidad de caminar, si nos dio la oportunidad de crecer, o si simple y sencillamente nos sentó, nos paró, porque a lo mejor vamos corriendo en la vida, nos sentó de frente y nos dijo, ¿qué estás Así es. haciendo con tu vida? Y ahí es donde entra un conflicto, en donde entra esta parte de decir, chale, ¿sabes qué? Sí siento muchísima culpa o me siento satisfecho con lo que llevo hasta el momento y Claro. me siento bien, me siento tranquilo de cómo se han dado las cosas, porque en cápsulas anteriores hemos tocado mucho el tema de la pareja, ¿no? Cómo se va construyendo y el tema de la pareja ha sido fundamental. La cantidad de divorcios que han habido a raíz de la pandemia es muy grande, la cantidad de parejas que se han separado. ¿Por qué? Porque ya no sabíamos estar en pareja, ya no sabíamos comunicarnos, ya no sabíamos relacionarnos, incluso con la misma gente que vive con nosotros, ¿no? Así es. Y en lo personal muchas veces nos obliga a vernos a nosotros mismos, nos obliga a introspectar y eso al final no solamente nos deja una necesidad de revisar qué hice,
¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi tiempo? ¿Qué hice con mi energía? Exploté el potencial de todo este tiempo, exploté la capacidad que tenía y también darnos cuenta muchas veces, por ejemplo, con la gente que trabaja el home office, ¿no? Estas nuevas normalidades, esta capacidad de adaptarnos, cómo yo mismo me fui saboteando una y otra y otra y otra vez. Y eso es un constante en nuestras vidas. Solamente el año y las circunstancias nos trajeron aquí y ahora para vivirlo y verlo de frente a los ojos. Carlos, fíjate qué interesante lo que estás diciendo. ¿Te acuerdas, Carlos, que en febrero por ahí hicimos un seminario retiro que la verdad es que la experiencia que tuvimos fue maravillosa, sin embargo, pues salimos tablas, ¿no? La verdad que fue una gran experiencia, pero muy bella porque ahí tuve el gusto inclusive de conocerte, Carlos, desde antes en los talleres, pero ya como en acción. La verdad es que siempre te he conocido muy activo, siempre viendo con visión, manteniendo una dirección por ahí en tu proyecto. Y eso efectivamente me lleva a la reflexión que quiero decir. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es decir, si yo viví una experiencia padrísima o pasé una experiencia un poquito negativa, efectivamente, muchos lo tomaron como un retiro espiritual o de la encerrada. Otros lo tomaron como, híjole, tengo que estar con mi esposa, mis hijos. No tenían ni siquiera esa conexión con la familia, como tú bien decías ahorita. Pocos teníamos la capacidad de relacionarnos. Y bueno, pues todo esto nos empezó a generar inclusive una calma, una calma. Y yo creo que este 2021 seguimos con esa calma porque al final del día vamos a tener la oportunidad de que podamos ver con claridad hacia dónde nos podemos redirigir. 2021 va a ser una gran experiencia porque, digo, por ejemplo, a mí me pasó que se me fueron pacientes, algunos pacientes, luego regresaron un montonal de pacientes, ahora duplicados, como que tenían más tiempo para ir a terapia, ¿no? Y luego también alumnos de canto, tenía yo uno, se fueron y regresaron otros 20. Entonces, fue una acción increíble, así padre. Y empezaron a surgir ese tipo de acciones que hoy me permiten visualizar con más claridad y con más énfasis, con más asertividad, todo aquello que puedo hacer. Entonces mi energía que antes estaba dirigido hacia, es que yo quiero hacer esto, fuerza, es que yo quiero hacer esto, la vida es muy sabia y a mucho como que nos alineó o a otro nos desalineó toda la vida que traíamos, pero al final del día, Carlos, lo que dices es muy cierto. Nosotros somos capaces de poder reconstruir ese desarrollo personal, volver a retomar el desarrollo personal y eso nos va a dar una gran capacidad para seguir creciendo este 2021. Así que, qué maravilla. Esta frase me encantó, Carlos. Me encantaría que tú la leyeras, a ver qué dice aquí. La acabo de Dice, decir ahorita. quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Y creo, comparto mucho que esa se aúna junto con la siguiente frase que tenemos, que es la de hoy soy lo que ayer pensé. Exacto. Estas frases creo que ambas van una a la mano con la otra, porque justamente cuando nosotros no nos sentamos a hacer este análisis de nuestra vida, simple y sencillamente, tómalo por ejemplo con un proyecto. Si yo hago un proyecto, sea el que sea, ya ni siquiera estoy hablando de mi proyecto de vida, un proyecto, una empresa, y no lo analizo, no tengo la capacidad de hacerle mejoras, de incluso tener como este ciclo que conlleva, claro, para poder revisarlo, es muy fácil que podamos volver a caer en errores. Así Muy, es. muy fácil. Y entonces, ¿qué pasa si lo trasladamos a nuestra vida? Si yo no soy capaz de reflexionar, si yo no soy capaz de darme cuenta qué es lo que necesito, si yo no soy capaz de enfocarme realmente en las experiencias adquiridas a través de podemos decirlo, de las derrotas o de los problemas que ya hemos tenido, difícilmente tendremos la capacidad de avanzar. ¿Por qué? Porque estaremos de una manera cíclica tropezándonos con nuestras mismas situaciones. Y una vez, y otra vez, y otra vez tropezándonos. Entonces, darnos cuenta que estas frases al final lo único que nos permiten es darnos cuenta que hay gente que ya caminó, perdón, por estos rumbos por los que nosotros vamos y aprender de su sabiduría y de sus experiencias nos ayudan y nos fortalecen. Comprendamos también lo que otras personas ya hicieron en estos caminos, lo que otras personas ya hicieron por aquí. Y justamente eso nos va a llevar siempre, el analizar nos llevará al futuro, a la proyección, a lo que continúa, a lo que sigue.
Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para nosotros en este proceso? Pues tenemos esta bonita tradición en el mundo de las uvas, ¿no? Esta que utilizamos ahora con el año, ahora que finalizó, ahora que estamos iniciando este nuevo proceso, este nuevo viaje. Y bien decías, el 2021 tiene mucho potencial, porque aprendimos lo vulnerables y lo frágiles que somos ante una situación social. Y esto nos va a permitir caminar con un nuevo enfoque, comprendiendo y valorando muchísimas cosas que antes no hacíamos. Simple y sencillamente, no sé si te ha pasado, pero de repente ves videos antiguos, digo, videos de inicios de año, del año pasado, y dices, qué raro la gente sin cubrebocas. ¿Por qué? Porque ya te genera una nueva, esta nueva realidad te genera una conciencia distinta. Ahora bien, de aquí al futuro, adelante, ¿qué es lo que voy a planear hoy, primer día del año? ¿Qué es lo que voy a hacer? Perfecto, tenemos esta hermosa tradición de las uvas que tenemos generalmente enfocada a distintas maneras de proyectarnos. Es curioso porque tú lo platicas, aquí en IMA se utilizan todas las dimensiones, ¿no? Para hacer integral una intervención con las personas. Sin embargo, la gente casi siempre se enfoca principalmente en metas económicas. Casi siempre iniciamos por metas económicas, personales, relacionales, bajar de peso, ya sabes, ¿no? Como todas estas cosas que nos queremos proponer. Sin embargo, tomémoslo desde esta parte de las disciplinas que abordamos en IMA y démonos cuenta cómo nosotros tenemos que volvernos integrales al momento de evolucionar y de avanzar. Las metas económicas sin duda son sumamente importantes. Sumamente importantes, ¿por qué? Porque dentro de este proceso personal, el dinero nos da muchas veces la capacidad la capacidad de decisión. Si yo estoy ante una situación compleja, no es lo mismo tomar una decisión con dinero que sin dinero. Y entonces el dinero es una energía de avance, es una energía de decisión y de seguridad que nos permitirá proyectar esa seguridad y esas emociones que tenemos de una manera más tangible. Entonces, las metas económicas nos van a permitir a nosotros esta situación, mantener este estilo de vida o avanzar en el estilo de vida que tenemos. Proyectos, ideas, todas estas cosas nos van a ayudar muchísimo. Sin embargo, también son muy comunes y me pasa mucho, ¿no? Y siempre, y lo dijiste hace un momento, para estas fechas los pacientes pues se les olvida que se sienten mal y de repente es como de, pues ¿sabes qué? Voy de vacaciones, perfecto. Yo también para esta fecha cierro consultorio y en enero retomo. Y en enero la típica, quiero empezar mis nuevas metas. Este año sí voy a bajar de peso. Este año sí voy a tener pareja. Este año sí voy a tener el work power que quiero, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? También los objetivos son muy marcados cuando dicen, quiero una nueva relación, o quiero dejar la relación que tengo, o quiero divorciarme de mi pareja porque ya no soporto, ya no puedo, ya estoy hasta arriba. Entonces, este nuevo año generalmente viene con una energía de renovación, de cambio, que ya se siente en el aire, esta sensación de que ya finalizó el 2020, de que está iniciando el 2021, y esta misma energía nos permite renovarnos y darnos cuenta que aquí y ahora soy todas las posibilidades que necesito. Aquí ahora tengo todas las capacidades, las decisiones que necesito tomar para que, como decía la frase anterior, el día de mañana sea lo que hoy construí. Y entonces, estas decisiones también nos lleven a caminos nuevos. Fíjate que yo sé que también lo has visto. Todas estas metas son hermosas, son importantes para nuestros proyectos de vida, pero muchas veces se vuelven vacías cuando carecen del acompañamiento de una meta espiritual. Y entendamos que la meta espiritual la espiritualidad no está de la mano de ninguna religión, la espiritualidad es un proceso personal de conocernos. Y este proceso espiritual generalmente hace que las metas tengan un piso de donde partir. Les da una trascendencia, les da una fuerza, les da una energía de impulso. Y cuando carecemos de una meta espiritual, cuando carecemos de este proceso espiritual, muchas veces nuestras metas se nos derrumban porque no encontramos una trascendencia, no te digo ya ni siquiera nuestras metas, en nosotros mismos. Y al yo no sentir una trascendencia en mí mismo, ¿para qué hago lo que hago?
¿Sí me entiendes? Entonces, Claro. los pacientes constantemente se viven en estos procesos cíclicos en donde se comienzan a sentir tal vez deprimidos, se comienzan a sentir vacíos, carentes, porque a lo mejor ahorita la búsqueda es la necesidad de encontrar una pareja, pero encuentran la pareja y de repente dicen, ya no me llena mi pareja, ya quiero algo más. Y esta necesidad de encontrar cómo llenar el vacío que hay dentro de mí, no nos hemos dado cuenta que el vacío es algo hermoso, es una oportunidad de plenitud, es una oportunidad de también de concebirnos como, como siempre perfectibles en constante crecimiento. Y Por la supuesto. espiritualidad nos regala esa oportunidad. Si nos Claro. volvemos superfluos, si estamos en el materialismo, si estamos en la parte banal, muy difícilmente podremos concretar metas con las cuales nos sintamos satisfechos. Yo puedo ponerme el objetivo de comprar un coche último modelo este año, puedo ponerme el objetivo de comprar una nueva casa, puedo ponerme el objetivo de que me asciendan en mi trabajo, puedo tener el objetivo de abrir una nueva empresa. ¿Para qué? Porque al final lo logras y te sientes vacío. Es Así es. importante, por eso, de la mano, construir metas espirituales. Carlos, pues buenísimo lo que nos estás compartiendo y mientras te escuchaba, recordaba que un maestro, tú lo diste a conocer, el maestro Francisco de la universidad, en algún momento pues bueno, ha hecho como un trabajo de introspección por ahí, muy importante en su vida, ha tenido procesos como todos nosotros y bueno, pues él platicaba en algún momento, nos hacía una pregunta en una ocasión en clases y él decía, oigan, díganme ustedes la manera como puedes regresar a foco. No, pues empezamos, no, pues irte al Himalaya, irte a la playa y disfrutar. Y decían, no. O sea, empezamos a decir una serie de cosas y al final dijo, no. La forma más sencilla para poder meternos a foco es quedarte quieto y respirar con conciencia 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Es la mejor herramienta que podemos utilizar. Y ahorita tú lo decías, Carlos, yo creo que este 2021 va a ser una gran oportunidad para cada uno de nosotros para ir, más que pensar yo siempre he dicho, bueno, ahorita decías tú sobre la planeación a futuro, yo creo que tiene que partir desde lo básico. Lo básico es entonces entrar a nuestros vacíos, ver qué necesitamos ir quitando, como comentaba en una de las cápsulas anteriores, quitar la piedra. ¿Qué está quitando la piedra para que pueda llegar uno al éxito que tenemos? Tengo un alumno que por ahí llegó conmigo, que de pronto ha sido muy exitoso en la vida profesional musical y entonces, de hecho, ha estado por ahí en el nuevo Tecalitlán y toda la cosa, ¿no? Y ha estado viajando en los camperos, estuvo a punto de estar en el Vargas, o sea, es un señorón muy padre, ¿no? Pero una cosa interesante que me llama de él es que llega conmigo y me dice, Homero, es que toda mi vida he cantado mal y como toda mi vida he cantado mal, pues yo dejé de crecer. Yo hubiera podido crecer más, pero dejé de crecer. Mucha gente empezó a crecer de otra manera, inclusive más rápido que otras veces, ¿vale? Simplemente la historia del cuate que hizo esta aplicación de Zoom, ¿no? Que era muy poco conocida la aplicación y de pronto, ¡pum!, le habla a su familia y le dice, quiero decirles que ya soy multimillonario, ¿no? Qué maravilla el poder llegar a esos niveles, ¿no? Del trabajo personal, de tal manera que cuando venga ese éxito a tu vida, estés preparado para poder crecer. Porque si no, de otra manera, ¿qué va a suceder? Que va a haber siempre un tope. Estas 12 uvas que, como tú bien mencionas, Carlos, a final de cuentas también podemos trabajarlos a nivel espiritual, que tú lo decías muy bien, que la espiritualidad también es el trabajo de cómo yo puedo simple y sencillamente desarrollar una conexión espiritual con el Padre, con el Creador, ¿vale? Ya no hablemos de religión, hablemos de espiritualidad como un proceso de cambio continuo, ¿vale? Que por ahí hay un autor famosísimo, ¿verdad? Que habla precisamente del área transpersonal, que es precisamente elevar al ser humano un poquito más a lo transpersonal, ¿vale? Es llevarlo a lo espiritual, llevarlo a un canal mucha gente está peleada inclusive con esa conexión con Dios, cuando en realidad es una área pero muy importante que tarde o temprano tenemos que ponerle. Inclusive grandes que les llega, por ejemplo, Martín Lutero en algún momento decía, para morir, para vivir donde sea, en cualquier religión, para morir en una, ¿no? Pero hay que tener una conexión espiritual. Luego viene la cuestión emocional. El trabajo de la inteligencia emocional como uno de los procesos más complejos que tenemos que trabajar.
De hecho, voy a dar por ahí unos talleres en uno de los hospitales importantes de aquí, Guadalajara, sobre la inteligencia emocional. Y una de las cosas que yo le comentaba a los organizadores era eso. Si no le metes inteligencia emocional a todos los líderes enfermeros, por ejemplo, ¿qué van a tener? Pues simple y sencillamente va a tener una guerra, un conflicto constante que se va a mantener todo, pero todo el tiempo dentro de ese proceso. ¿Vale? Entonces sí es importante manejarlo. Otra es la cuestión física, como bien lo comentas. Yo le agregaría alimentación y ejercicio a estos dos puntos. También la cuestión de la energía vital. Que estamos poniendo en nuestro cuerpo de tal manera que no nos está permitiendo tener una energía que nos mantenga natural, que nos mantenga activo en nuestra vida. Y la otra, pues también el sueño. Muy pocas personas están valorando o está valorado el soñar bien, el tener un buen sueño, perdón, y que tengamos esa conexión con nuestro cuerpo de tal manera que podamos fluir sin quitarle o ponerle tanto, ¿sí? Para que podamos tener una buena respuesta en nuestro cuerpo. Por otra parte, la dimensión social. ¿Qué no estamos haciendo? Yo, por ejemplo, uno de mis retos más importantes, Carlos, debo confesarte, es que de pronto a veces mi pasado, me he dado cuenta que mi pasado, por ejemplo, no me permite vivir ciertas experiencias de tal manera que doy una imagen a la gente por ese miedo que a lo mejor yo tengo en mi vida, ¿no? Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a que me digan que no, miedo. Entonces todo eso me mantiene alejado, ¿no? Así como de la gente. Y yo creo que es importante que le pongamos mucha, pero mucha atención. Y también la cuestión económica, como bien lo dices, Carlos, yo creo que también es muy importante. Una persona que no administra 1,000 pesos, que no sabe cómo mover esos 1,000 pesos, que todo el tiempo llega a su, pues parece que les pica, llega a su vida y parece que les pica y se los gasta, ¿sí? ¿Y qué me lo gasto para? Y andan acelerados y al rato es que el dinero se me va como agua, es que unos nacimos, ¿cómo dicen? Unos nacimos con estrellas y otros nacimos estrellados. El que nace para maceta no sale del corredor, ¿verdad? Entonces, todos esos pensamientos paradigmáticos nos van a permitir que no tengamos precisamente una buena inteligencia económica. Yo creo que es importantísimo, por ahí busquen en Amazon mi libro bestseller que se llama El gran secreto del dinero, el poder de las finanzas personales, que es buenísimo, inclusive manejo ahí algunos puntos importantísimos sobre el ahorro, ¿verdad? Creo que puede servir precisamente para que podamos tener como claro todas estas dimensiones, como lo decía Carlos hace ratito, que nos permitan trabajar un proceso integral. No podemos trabajar dicotomizadamente porque de alguna manera esto nos va a permitir que sean trabas o sean piedras en nuestra vida, que lo único que nos van a impedir pues es llegar al éxito. ¿Cómo ves, Carlos? Justamente eso mismo que tú mencionas, retomo esta parte del dinero, ¿no? Cómo a la gente le llega a picar el dinero cuando lo tiene y lo gasta. Y sabemos muchas veces que es esta misma necesidad de sentirnos, le otorgamos mucha felicidad al dinero y por lo tanto el gastarlo nos produce mucha felicidad. Pero esta parte de mantenernos en las metas también implica obtener gasolina para el resto del tiempo. Exacto. Si yo ahorita me gasto el dinero de toda la quincena y mi meta era ir al gimnasio, ¿qué va a pasar? Pues ya no voy a tener para pagar el gimnasio y ya no voy a ir. Y yo mismo me empiezo a poner el pie y son muchos procesos de autosabotaje. Entonces, a partir de esto, tomemos en cuenta que las metas, el inicio es importantísimo, súper importante conocernos a nosotros mismos. Porque a raíz de esto vamos a saber lo que implica sostener el impulso. Siempre no falta. Llegan a terapia y es de, me siento increíble, voy a iniciar y dejan la comida de golpe y empiezan a ir al gimnasio 3 horas por día y bueno, no, impresionante. Y se les acaba la gasolina en 2 semanas. Exacto. Y les dices, oye, ¿qué pasó? O sea, tú me pediste un acompañamiento en este aspecto y estoy viendo que tú solo estás terminando. Es que no sé. Ok, perfecto. En este momento estás en un proceso terapéutico. Vamos analizando desde dónde lo estás realizando. Comenzamos a revisarlo. Fácil y sencillo. ¿Qué tipo de voluntad tienes? Porque al darnos cuenta qué tipo de voluntad tenemos, podemos atacar de frente y de raíz cuál es nuestra situación. A lo mejor la más común es una voluntad inicial. Yo soy buenazo para dejar los carbohidratos, soy buenísimo para dejar las harinas, los refrescos, los lácteos de volada.
pero no soporto, mi cuerpo, mi mente me sabotean para que yo en 2 semanas ya esté comiendo otra vez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que tener la capacidad de comprender que necesitamos complementar ese tipo de voluntad inicial con una voluntad fuerte. Esta voluntad fuerte que me permitirá ir paso a paso de manera constante. Démonos cuenta que las cosas, estamos muy acostumbrados a obtener ya las cosas de manera inmediata. La tecnología ha hecho que las cosas sean demasiado veloces. Entonces, al nosotros obtener esta velocidad en nuestra vida, también todo lo queremos rápido. El placer, la satisfacción, las cosas buenas, pero también las cosas malas. Queremos que todo pase rápido. Las películas, ¿no? Nos llevan a ver cambios radicales físicos, cambios radicales económicos en un cambio de toma. Y se nos olvida darnos cuenta que en ese proceso en la vida real puede durar años. Entonces, ahora yo, dándome cuenta de esto, tengo que darme cuenta que debo de sostener el impulso. Y al sostener este impulso, debo de complementar mi voluntad con una voluntad fuerte, continua, desarrollar la disciplina, desarrollar la constancia. Son valores que cada vez son más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque la disciplina, la constancia y la voluntad implican y requieren una formación desde pequeños y sobre todo un complemento muy bueno con el tema del orgullo, con el tema de la autoimportancia, con muchas otras ramas, ¿no? Sin embargo, si yo conozco esta forma de voluntad y la trabajo, también conozco aquellas cosas que me pueden meter el pie. Ya sé perfectamente que si voy a una fiesta y estoy haciendo dieta y me como o me tomo un solo refresco, sé perfectamente que a partir de ahí me voy a dar permisos y voy a comenzar a sabotearme. Por ello, no lo hago. O si ya sé perfectamente que ir con tales o cuales personas, si yo estoy intentando dejar de beber, me va a implicar un sacrificio mayor. Si estoy en una etapa en donde mi voluntad aún es muy vulnerable, pues evito esa situación hasta que yo me sienta lo suficientemente fuerte para hacerlo. Entonces, conociendo estos procesos de autosabotaje, también nos daremos cuenta que hay un autosabotaje espiritual. El autosabotaje espiritual nos dice, no revises, no te analices, es más fácil vivir en automático. No preguntes, tú sigue la corriente. Y en este mood automático se nos pueden ir 10, 15, 20 años, sin darnos cuenta que un día de repente despertamos gracias a un golpe fuerte en la vida, un shock, y decir, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice con los últimos años? Entonces, es muy importante darnos cuenta de las formas de autosabotaje que nosotros mismos nos imponemos y que incluso muchas veces la sociedad apoya a reafirmarse. Entonces, en estos procesos también es sumamente importante identificar mis emociones y mis sentimientos. Las emociones y los sentimientos creo que ahorita es una piedra angular porque son muy poco expresados, muy poco identificados, muy poco analizados. Y analizados me refiero no porque los sentimientos tengan que ser como tal analizados, sino porque en complemento el sentimiento es una parte, es emoción, es tal vez un poco más desbordante y complementarlo para encontrar un eje en nosotros mismos implica también cierta mesura y cierta cordura. Entonces, yo recuerdo mucho un maestro que nos decía, quieres encontrar el eje está entre lo que siento en la boca, el estómago y lo que pienso, y en medio siempre estará la certeza en el corazón. Y ahí es en donde está tu equilibrio. Ahí es donde está el correcto punto de partida. Entonces, identificar estas partes también nos van a ayudar mucho a saber hacia dónde vamos. Podemos tener metas nuevas, podemos tener nuevos objetivos, podemos tener incluso nuevas motivaciones en nuestra vida. Pero si tenemos los mismos autosabotajes, terminaremos con el mismo tipo de feedback al terminar este año 2021. Entonces, por eso es muy importante que analicemos. Si digo, yo la verdad no soy capaz de poder identificarlo, acércate a una persona profesional. Acércate, platícalo, estamos a tus órdenes aquí contigo en IMA. Entonces, ábrete estas posibilidades a conocerte. ¿Qué pasa también? Quiero todo, pero lo mencionaba hace un rato, pero lo quiero rápido. Quiero ir a 2 sesiones de terapia y nada más. Con eso me siento bien. O quiero ir al gimnasio un mes y ya tener un cuerpo de un físico-culturista que sabemos perfectamente que implica eso 4, 5, 6, 7 años de constante disciplina. Pero lo quiero rápido y lo quiero ya. ¿Por qué? Porque también no sabemos cómo conseguir las cosas. Entonces,
¿Qué estoy dispuesto a dar para conseguirlo? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para obtener esos objetivos que yo quiero? Yo lo comparto, a mí me ha tocado ver esta transformación en muchas personas, pero yo tengo un punto de referencia muy importante aquí con Homero, de que es una persona que lucha, que avanza, que continúa, que emprende, que aprende también. Entonces, y lo mencionabas en uno de tus talleres, ¿no? Tu capacidad para aprender te limita si sientes que ya lo sabes todo, si sientes que ya llegas a donde tienes que llegar. Y eso en ti yo lo he valorado mucho porque eres una persona con empuje, con avance, que se mantiene constantemente en revisión y eso te impulsa a ti mismo y a tus proyectos y a la energía que tú tienes para continuar y seguir adelante. Y entonces eso, obviamente, te dice, es una persona que está dispuesta a morirse en la raya con tal de conseguir sus objetivos, sus metas y sus propósitos. Y eso es lo que te ha llevado al éxito. Pero si Homero se levanta a la 1 de la tarde y no tiene ganas de chambear y un día sí y otro no y como que sí que no, pues no estaría aquí. No tendría la empresa que tiene, no tendría el éxito que tiene, tampoco tendría sus libros, ni sus alumnos, ni mucho menos. Entonces, es importante, analízalo. Siempre que tú busques a una persona con la cual una persona con la cual admires y con la cual quieras avanzar, siempre también date cuenta de todos los esfuerzos que he hecho, porque tú tienes que hacer los mismos o más para poder siquiera equiparar el éxito. Y Exacto. aquí es donde nos damos cuenta, el anhelo, el ego, siempre estarán peleados de la mano. Así es. El ego siempre quiere obtener para verse, para demostrar, para que la gente vea. Pero el anhelo es un deseo interno, es un deseo que conlleva una intención superior que busca, más allá de que haya un reconocimiento o no, lograr procesos personales. Y en esos mismos procesos personales es donde nos vamos a ir encontrando poco a poco, cada vez más. Así es. Carlos, buenísimo, muchas gracias, gracias por esa edificación. Me gusta mucho algo, me hiciste recordar ahorita, uno de los eslogans de mi libro, El gran secreto del dinero, precisamente habla de eso, crear las condiciones para obtener aquello que prefiero. Mi padre un día, porque mi papá es muy exitoso ahí en nuestro pueblo, y mi padre un día me habla por teléfono con otro amigo de él, me dice, Homero, ¿qué fregados haces allá? Aquí tienes toda la mesa servida, tienes la bandeja de plata. Le dije, bueno, si yo tuviera esa bandeja, a lo mejor con mis procesos emocionales que traía, pues imagínate cómo estaría yo ahorita, a lo mejor ni siquiera estaría aprovechando muchas cosas. Y le dije, papá, discúlpame, amigo, discúlpame, pero la verdad es que le he apostado al ser. Yo he pasado por todo un proceso, Carlos, la verdad que no ha sido nada sencillo, pero efectivamente uno de los grandes retos que he aprendido es sobre la capacidad de aprender y la voluntad de aceptar el cambio. Eso es bien importante. Yo puedo tener la humildad, pero si no tengo una capacidad de aprender, híjole, no, hasta ahí te estancas, ya no llegas más para allá. Y también te conozco muy bien, Carlos, porque me encanta que siempre traes tu tablet para leer, siempre estás preparándote, tu manera de hablar, siempre estás atento con tu familia y todos estos detalles precisamente son parte de un proceso que todos estamos viviendo. Y también, como dijo un maestro un día también, ¿verdad? Tenemos como el síndrome del psicólogo, que todo lo aplicamos para ver cómo lo reciclamos, ¿no? Para ver cómo trabajamos ese proceso. Y yo creo que es eso, es buscar muchas maneras de sentirnos bien. ¿Qué es lo que me hace sentir bien? Y buscar siempre sentirme un poco mejor, no evadiendo las cuestiones que tenemos que trabajar y que si no las trabajamos, si no le ponemos la atención suficiente, pues al rato nos va a limitar, ¿no? Entonces yo creo que es importante, Carlos, que vayamos precisamente dándole un poquito de atención a ese proceso. A mí me gusta mucho lo que acabas de decir. Si no tenemos voluntad para aceptar, si no vemos cuáles son nuestros paradigmas, si no vemos cuáles son nuestros vacíos y ponerle la atención suficiente, pues como decía John, ¿verdad? Hablando de las sombras, ¿verdad? Si nosotros no le ponemos atención a esas sombras, vamos a seguir teniéndolas enfrente. Y si no se nos presenta de una manera, va a venir de otra manera, y si no de otra, y de otra, y de otra, hasta que la entendamos. Ojalá y no sea ya con enfermedad, ojalá y no sea ya con un conflicto, con una pérdida, con una
pues con aún así una catarsis que nos lleve a reflexionar. Mejor hay que hacerlo en conciencia. Este 2021 tiene que ser extraordinario para ti. Yo te deseo siempre lo mejor. La verdad es que a pesar de que también tengo mi parte naca, perreísta, sinvergüenza y de lo peor, la verdad es que siempre estoy buscando maneras de cómo crecer, cómo evolucionar. Y ayer precisamente platicaba con un amigo también que hace un gran esfuerzo por crecer. Decía, vamos viendo la manera de cómo puedes seguir creciendo tú también, a medida que tú te lo permitas, a medida que tú digas, estoy dispuesto. Porque cuando el alumno está preparado, el maestro aparece en tu vida. Y ahí es donde hay que seguir creciendo. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Cómo concluimos esta charla? La frase que tenemos ahí creo que lo define mucho, ¿no? La definición de locura de Albert Einstein creo que habla por sí sola. La parte de la locura es hacer lo mismo una tras otra vez y esperando cambios distintos o resultados distintos. Creo que lo más importante de esto para rescatar en este tema es que nos demos cuenta que si nosotros queremos seguir avanzando, queremos seguir caminando, tenemos que hacer cosas distintas, me queda clarísimo. Pero también démonos cuenta de una cosa, y para concluir, la intención no nos sirve de nada. Así es. Lo importante son las acciones. Eso es lo que al final va a hablar de nosotros. Entonces puedes tener excelentes intenciones de hacer con este año, las mejores de las intenciones y los mejores proyectos, pero si no los emprendes, si no sudas por ellos, no lo vas a lograr y va a acabar siendo un año exactamente igual, solo a lo mejor con un nivel mayor de frustración o de culpa. Entonces, te deseo de verdad para toda la gente que emprenda esta energía, que emprenda esta fuerza que se requiere para avanzar y para continuar. Por supuesto, hay un meme por ahí que dice, nunca dejes que nadie te ponga el tornillo que te hace falta. Porque la intención es tratar de seguir siempre en la locura. Pero ojo con eso. Si la locura es estar repitiendo todos los días lo mismo, pues como dice bien dicho por Carlos y Albert Einstein, la verdad es que vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Damas y caballeros, es un placer realmente estar compartiendo con ustedes y deseamos de corazón que tengan una vida exitosa, que con esto podamos hacer un poquito de siembra, aunque seguimos en nuestro proceso, seguimos ayudando a otras personas. Estoy convencido, oye lo que te voy a decir, estoy convencido que podemos hacer una sociedad mucho más feliz de la que ya tenemos ahora. Así que esperamos ser un poquito como parte de ese crecimiento de evolución para ustedes y recuerden que en IMA nuestra intención siempre es seguirles ayudando. Búsquenos en redes sociales, compartan este video. Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y pues recuerden, mientras hagan un acto de amor por sanarse, lo estarán haciendo bien. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Carlos. Hasta luego.